Bienvenidos a la semana 5 de la serie de Testigo. Mi nombre es Arturo Vargas. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahí en tu grupo te van a estar dando la guía de las preguntas que vamos a estar respondiendo el día de hoy. Durante estas semanas hemos estado estudiando el Evangelio de Juan, un evangelio muy importante porque Juan nos dejó a nosotros ciertas señales que indican, que nos dan una dirección para mostrarnos lo que él llegó a creer, y Juan espera que tú y yo también creamos exactamente lo mismo que él. Juan llegó a creer que Jesucristo es el Mesías, el Salvador del mundo, y que cuando tú y yo creemos en ese Mesías, se nos da a nosotros vida eterna. Juan espera que cuando tú y yo podamos mirar todos estos milagros, que él le llama señales, podamos llegar exactamente a la misma conclusión. ¿Dónde dejamos a Juan en el capítulo anterior? En el capítulo 6, ¿dónde lo dejamos? El capítulo 6 de Juan tiene algunas historias muy interesantes. Juan empieza a relatarnos la historia de la alimentación de los 5,000 y más personas. Recuerda, Jesús tomando 5 panes y 2 peces de un muchacho que está tal vez enfrente de toda una multitud que se piensa que había por lo menos 20,000 personas. Jesús presenta estos panes, ora por ellos, se los da a los discípulos y es a través de la mano de los discípulos que los panes y los peces empiezan a multiplicar. En ese momento Jesús les empieza a dar una señal a toda la multitud e incluyendo también los discípulos. Es una cosa muy interesante que pasó en ese instante, pero la multitud en un momento se fijó en Jesús, pero bien rápidamente se olvidó de Jesús y pensó, ¿cómo puedo sacar ventaja de Jesús? Y en medio de esta narración que el apóstol Juan está haciendo, lo interesante es que también nos narra una historia, un milagro, el de Jesús caminando sobre las aguas. Y parece como si Juan se metió en otra historia diferente, pero cuando tú miras toda la historia, tanto de la alimentación de los 5,000 como el Jesucristo caminando sobre las aguas, te das cuenta que ambos tienen una conexión. ¿Por qué sería que Jesús decidió caminar sobre las aguas después de darle de comer, alimentar a los 5,000? Porque Juan incluyó esta historia dentro de la historia general que está hablando, porque esa es una historia que abarca prácticamente todo el capítulo, la alimentación de los 5,000. ¿Por qué Juan lo incluyó? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de entender el día de hoy. En Juan capítulo 6, versículo 14 y versículo 15 dice así: al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. La escritura nos enseña que Jesús sabe las intenciones de estos hombres. Ellos están pensando en un Mesías político. Ellos están pensando en cómo le puedo sacar provecho a Jesús para que supla mis necesidades. Roma había estado gobernando sobre Jerusalén y los judíos han estado esperando a este Mesías que los va a librar, así como Moisés, los va a librar de la opresión de otro pueblo. En el caso de Moisés, Moisés trabajó para liberar al pueblo de Israel de Egipto. Pero ahora ellos están pensando, ahora va a llegar Jesús, nuestro Moisés actual, y nos va a liberar de la opresión de Roma. Jesús sabe que lo están siguiendo a él, no simplemente por lo que es él, sino por lo que ellos pueden obtener de él. Conoce muy bien sus intenciones, lo sabe muy bien. La palabra de Dios, y en otras versiones incluyendo, porque el Evangelio de Juan no es el único que narra este milagro, aunque Juan lo llama una señal. En las otras versiones se nos indica que Jesús subió a la montaña a orar. Yo pienso que, ese es mi pensamiento, esto no lo dice la palabra de Dios, esto es mi pensamiento. Yo creo que los mismos discípulos empezaron también a romantizar, a jugar, a entretener la idea de, hey, tal vez Jesús en verdad es el Mesías político que estamos esperando, y la novedad es que nosotros formamos parte del gabinete del nuevo rey que vamos a tener. Ellos estaban tal vez romantizando con esa idea, y tal vez en ese momento Jesús toma el tiempo para ir a orar por ellos, por los discípulos. Pero algo muy interesante sucedió. Dice la escritura en el capítulo 6, versículo 16 y 17 de Juan, dice, cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum.
Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido. Esta parte en el Evangelio de Juan nos describe un poquito de lo que está sucediendo. Ellos están con Jesús y Jesús, después de hacer el milagro, los pone en una barca y los envía hacia el otro lado del mar de Galilea. Pero eso es lo interesante. Hay en otras versiones específicamente que usa la expresión de que Jesús casi forzó a los discípulos a meterse en la barca. Yo creo que Jesús miró el peligro que podrían ellos correr al unirse a lo que la multitud quería hacer. De hecho, en otras versiones dice que los metió en lo que él se quedaba a despedir a la multitud. Lo que en verdad pasó, por lo que sabemos de otras versiones, es que él los empujó a la fuerza, los metió a la fuerza. No querían ir como el niño cuando no quiere ir al carro y le dices, tienes que subirte lo mejor para ti. Y eso es exactamente lo que pasó. Entonces, resulta, por otras versiones también sabemos que ellos han estado remando toda la noche. Jesús llegó con ellos dentro del mar de Galilea aproximadamente a la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia debería de ser entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Si ellos empezaron a remar en la primera vigilia, que es de las 6 de la tarde a las 9 de la noche, entonces por lo menos ellos tenían de 6 hasta unas 7, 8 horas remando. Esto es interesante. Estos discípulos están en la oscuridad de la noche, están remando y seguramente han de estar cansados. Ahora, eran pescadores, esos eran pescadores por profesión. Ellos sabían lo que estaba pasando y lo que estaba sucediendo y qué tenían que hacer ellos. La palabra de Dios dice que Jesús todavía no los alcanzaba. Jesús todavía no estaba con ellos. Versículo 18 y versículo 19. Por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado. Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua y se asustaron. Dice que se asustaron. Ahora entendemos, inclusive también por otras versiones, entendemos que hay una gran tormenta en este lugar. Y aquí en el Evangelio de Juan le llama el lago, porque es lo que es un lago. En algunas otras versiones se le conoce como el mar de Galilea. La gente en aquel entonces no tenía pues la vista que tú y yo teníamos. Miras un lago tan grande y tú piensas es el mar, realmente es un lago, pero es un lago grandísimo. Y en este lugar se desata una tormenta. Dice que han estado remando 5 a 6 kilómetros. Imagínate, 5 o 6 kilómetros, están remando por 6, 7, 8 horas. Y de repente en la oscuridad de la noche llega Jesús caminando sobre las aguas y dice, y se asustaron. En otras versiones, inclusive usan la expresión de creyeron que Jesús era un fantasma. Imagínate el espanto que ellos tenían. Pero déjame hacer una pausa aquí. Muchas veces por milagros como este, cuando miramos a Jesús caminando sobre las aguas, por milagros como este, hay algunas personas, y tal vez puede ser una de esas personas tú que me estás mirando, hay algunas personas que dicen, por eso yo no creo en la Biblia. Porque lo que tú me estás contando se escucha como un cuento de fantasía, no una realidad. No solamente me estás pidiendo que crea en una persona que vivió hace más de 2000 años, pero ahora me estás diciendo que esa persona alimentó a 5000 personas y que ahora también caminó sobre las aguas. Obviamente esto se escucha muy difícil de entender y lo entiendo muy bien, pero préstame atención. Nosotros los creyentes no creemos que Jesús caminó por las aguas, sobre las aguas, simplemente porque la Biblia lo dice. Tenemos una mejor razón del por qué creemos. Creemos que Jesús caminó sobre las aguas, porque Mateo, que vivió con Jesús y estuvo presente, nos dejó su narración. Porque Pedro, que estuvo con Jesús y estuvo presente, también nos dejó su narración a través del Evangelio de Marcos. Se sabe que Pablo fue el que estuvo contando la historia a Marcos. Tal vez mucha gente piensa que Pablo era un analfabeta, no sabía leer, no sabía escribir. Entonces le contó la historia a Marcos, Marcos escribió entonces la historia de Pedro. Y también sabemos por otro testigo presencial, en este caso Juan,
que también estuvo ahí presente y que nos narró la historia. Tenemos a tres personas, tres testigos presenciales y contenemos sus historias. Ahora bien, durante esta enseñanza tú te has dado cuenta que he mencionado que hay otras versiones un poquito diferentes de este mismo milagro. ¿Por qué esto es importante? Escúchame bien. Porque cuando tú estás tratando de reconstruir los hechos, lo que realmente pasó, tú vas a entrevistar a diferentes personas. Si dos personas cuentan la misma historia, tienes un grave problema. Lo que hacen las personas para poder entender cómo es que sucedió la situación, cómo es que pasó esta escena, entrevistan a la gente y cada persona, cada uno de nosotros vemos de acuerdo a la perspectiva que en ese momento tuvimos. Tal vez cómo nos sentimos o el lugar donde estábamos posicionados. Entonces empezamos a contar nuestras historias. El hecho de que Mateo y Pedro, a través de la voz de Marcos y de Juan, tengan historias similares, pero tienen ciertas diferencias, es muy bueno, porque nos está contando que ellos no se pusieron de acuerdo para hablarnos acerca de esta historia. Tenemos una primera evidencia en esto, pero hay otra cosa también que quiero compartirte más. Estos tres personajes, tanto Pedro, Mateo y Juan, también ellos narraron la reacción que ellos tuvieron cuando miraron a Jesús caminando sobre las aguas. Uno dice, se espantaron, otro dice, tuvieron miedo, y uno más inclusive menciona que creyeron que era un fantasma. ¿Por qué es importante el hecho de que ellos narraron su reacción ante el milagro que estaban mirando, ante lo que ellos estaban presenciando? Bueno, cuando una persona, los analistas, los críticos, que están analizando la literatura, que están analizando las narraciones, ellos tienen una ley muy importante que es el criterio de dificultad. ¿Qué dice el criterio de dificultad? El criterio de dificultad dice que, según este criterio, los relatos embarazosos para el autor tienen más probabilidad de ser verídicos debido a que el autor no tendría ninguna razón para inventar un material que le crease dificultades. Pon mucha atención a eso. Cuando tú ves el texto bíblico y ves estos detalles, ves estas referencias, entonces esta narración bíblica muy probablemente fue verdad. ¿Por qué? Si los apóstoles están contando algo que los deja a ellos mal parados, que los deja a ellos avergonzados, pues entonces, y no solamente que los deja avergonzados, pero va a afectar su credibilidad. Cuando estos evangelios se escribieron, estos hombres todavía vivían. Imagínate, vamos a recibir, estás en una reunión y dices, vamos a recibir a Mateo, el que recogía impuestos, que estuvo con nuestro Señor Jesús. Vamos a recibirlo. Y la gente le iba a preguntar, Mateo, ¿y tú creíste en verdad que Jesús caminando sobre las aguas era un fantasma? Esto afectaría la credibilidad de ellos. Esta narración, donde los héroes se parecen a personas muy comunes y corrientes como tú y como yo. Esto hace entonces que esta narración de este milagro sea todavía mucho más creíble. Hay una evidencia mucho más fuerte de lo que ha pasado. Es más, esta no era la primera vez que Jesús caminaba sobre las aguas. En otra ocasión Jesús había caminado también ya sobre las aguas. O bueno, por lo menos estuvo, no es que había caminado sobre las aguas, pero había estado ya en una tormenta con los discípulos y había calmado la tormenta. Eso fue lo mismo que pasó. Bien, déjame decirte lo siguiente. En esa historia están ellos en la tormenta y Jesús está en el barco junto con ellos, pero él está dormido. Y la escritura dice que estos hombres tenían miedo de morir ahogados y entonces trataron de despertar a Jesús hasta que lo lograron despertar. Y en ese momento Jesús se levanta y dice, ¿por qué tienen tan poca fe? La Biblia dice que entonces reprendió los vientos, reprendió el agua y todo se calmó, como también se va a calmar en esta historia que nosotros estamos leyendo en este momento, mientras Jesús viene caminando sobre las aguas. No era la primera vez que Jesús calmaba una tormenta, pero en aquel entonces, cuando él calma la tormenta en el mismo barco, de hecho en el mismo mar, esto fue lo que pasó. Marcos capítulo 8, versículo 27.
Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? ¿Sí? Estos hombres hicieron la pregunta correcta. ¿Qué clase de hombre es este que los vientos y el mar le obedecen? La naturaleza le obedecen. Y ahora, regresando a nuestro relato, ahora miran a Jesús caminando sobre las aguas. En el Antiguo Testamento hay 2 o 3 referencias de Dios caminando inclusive sobre las aguas. Dios o Jesús en ese momento se está revelando, se está mostrando su completa identidad a los discípulos en medio de las circunstancias, difíciles, en medio de las pruebas. Entiendo bien que es difícil observar a Jesús, pero déjame decirte esto, una tormenta o una densa oscuridad no para a Dios para que Él nos pueda seguir observando y viendo, porque Él es Dios y Él viene hacia nosotros. Mira la respuesta de Jesús cuando mira a estos hombres espantados en el barco, y esta es la respuesta. En Juan capítulo 6, versículo 20 dice así: mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Esta es una palabra muy importante, esta expresión, yo soy. La expresión de yo soy es la expresión que Dios mismo utiliza en el Antiguo Testamento para darse o llamarse Él mismo el Dios eterno. El Dios que no tiene principio ni fin, es el Dios eterno. Y Jesús, de hecho, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, algún día tendríamos que hacer un estudio de las repetidas ocasiones en las cuales Jesús usó el yo soy. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta. De hecho, en esta misma historia de la alimentación de los 5,000, Jesús les dice, yo soy el pan de vida, yo soy. Y en este mismo momento Jesús también les dice, yo soy. ¿Qué significa yo soy? Yo soy significa el que existe en sí mismo, el eterno. Es decir, nadie está antes que Él y no recibe vida de nadie. Él se sostiene por sí mismo. Quiero decirte entonces lo siguiente. Jesús les estaba diciendo, yo no soy un político. Yo no vine aquí a darte de comer porque esto es temporal. Yo vine a darte algo mucho más grande que esto. Jesús está con ellos, es Dios mismo en un cuerpo y está con ellos en una barca. Jesús sabe los nombres de estas personas, sabe sus historias. ¿Sabes por qué? Porque Jesús desea estar cerca de la persona. Jesús es personal, es una relación íntima con Él. Cuando nosotros nos acercamos a Él, logramos tener esa relación íntima. Jesús les dice, yo soy, me revelo. Porque cuando tú tienes una relación auténtica, no escondes nada, sino que te muestras tal cual eres. Jesús les estaba mostrando a ellos, este es quien soy yo soy Dios mismo. Y mira lo que dice la Escritura. Para poder complementar un poquito más, vamos a Mateo capítulo 14, la misma versión, la misma historia, pero mira cómo lo describe, qué sucedió después una vez que Jesús entró a la barca. Mateo 14, 32, 33 dice, en cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Ellos habían estado remando toda la noche. Ellos están cansados, están batallando con una tormenta. Jesús se les presenta caminando sobre las aguas. No había forma de que Jesús los alcanzara. Ellos no estaban esperando a Jesús. Por eso es que están pensando, este es un fantasma. Tenían una relación con Jesús, tal vez pensando es el mejor profeta, tal vez pensando es un gran profeta, tal vez lo están admirando como el nuevo libertador o el nuevo Mesías, el que nos va a librar de Roma. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte lo siguiente, solo en las tormentas aprendes quién es Jesús. Solo en las tormentas es cuando la verdadera identidad de Jesús se puede mostrar, se puede ver. Es ahí en ese momento cuando reconoces quién en verdad Jesús, que Jesús no es un político,
que Jesús no es un médico aunque puede sanar, que Jesús no es un maestro aunque vino a enseñar, que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo, que Jesús es Dios en un cuerpo de hombre habitando entre nosotros. El resultado de esta revelación magnífica fue lo siguiente, fue que ellos se rindieron en adoración a Jesús. La escritura entonces decía ahí que se pusieron de rodillas y delante de Jesús y le dijeron, en verdad tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué se pusieron de rodillas? ¿Por qué adoraron? ¿Y cómo es que se les fue el miedo? Déjame decirte lo siguiente. La vida en este planeta Tierra continúa y hay muchísimos peligros que existen. Hay muchas cosas a las cuales nosotros deberíamos de tenerle miedo. Hay enfermedades, hay pandemias, hay tormentas, hay problemas. Hay muchas cosas que nos pueden infundir miedo. Pero escúchame, si vas a tener miedo, ten miedo a quien está por arriba de todas las cosas. Ten miedo de aquel que está por arriba de todas las cosas. En medio de la tormenta, tú no necesitas un trabajo, tú necesitas a Cristo. En medio de la tormenta, tú no necesitas un plan, tú necesitas un Salvador. Jesús nos invita a seguirlo, pero imagínate, aún siguiendo a Jesús, porque estos discípulos fueron puestos a la fuerza por Jesús en medio del mar, a la tormenta. Jesús sabía hacia dónde iban. Aún seguir a Jesús, la invitación de Jesús de seguirlo a Él, no viene libre de problemas, porque vivimos en este mundo. Y en este mundo hay muchísimas cosas que puede ser que nos quiten el aliento, que nos espanten, que pueda traer cierta preocupación, cierta ansiedad a nuestras vidas. Eso es verdad, eso puede suceder y eso puede pasar. Pero la realidad de las cosas es que Jesús está con nosotros y nos libra de todo temor, porque esa fue su promesa de que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso fue lo que Él nos dijo. Cuando tú has confiado en Jesús y cuando consigues la vida eterna, no te preocupas por cosas temporales, dolorosas, ciertamente, difíciles, ciertamente, pero al fin y al cabo, todas estas cosas son pasajeras. Tú vives confiando en aquel que es más poderoso que la tormenta. Tú vives confiando en aquel que es más poderoso que cualquier situación que tú tengas. Tú vives confiando en aquel que puede ver con tanta claridad aún en medio de la más densa oscuridad en la cual tú hayas estado algún día presente. Porque nada te puede arrebatar de las manos de Dios. La vida eterna no comienza allá en los cielos, comienza aquí en la tierra. Ya Jesús les había dicho lo siguiente. Ya Jesús les había advertido lo siguiente. En Mateo capítulo 10, versículo 28, Jesús les había dicho, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien, es decir, si vas a tener miedo, mejor tiene miedo al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Algunas cosas ciertamente nos pueden matar. Algunas cosas pueden matar nuestro cuerpo, pero nadie nos puede quitar a nosotros la vida eterna. Es más, estos hombres aprendieron también su lección, que más adelante la historia cuenta, que no tuvieron reparo en ofrecer su vida, entregar su vida, murieron como mártires por amor a Cristo. ¿Por qué? Déjame decirte por qué. Porque ¿cómo puedes espantar a alguien que no le tiene miedo a la muerte? A alguien que no le tiene miedo a la muerte. Estos discípulos entendieron algo que tú y yo ya sabemos. Algo que tú y yo muchas veces se nos olvida. Que lo sabemos. A veces lo aceptamos, a veces no. Pero eso es lo siguiente. Que hay más cosas de ti que las que se ven a simple vista. Tú eres más que un cuerpo. Tú eres más de lo que se puede ver y lo que se puede observar. Tú y yo no fuimos creados solamente para vivir en esta tierra. Tú y yo fuimos creados para vivir la eternidad. Por eso es que Jesús nos ofrece la vida eterna. En medio
de una alimentación de 5,000 personas. Cuando nadie se da cuenta que la señal indica a Jesús como el Hijo de Dios, el que puede darnos salvación, Jesús se muestra a sus hijos y les dice: yo no soy un político, soy el Hijo de Dios. No vengo solamente a traerte, a darte pan, a matarte el hambre. No vengo solamente a cambiar las leyes de tu país. Vengo a darte vida eterna. Vengo a darte algo mucho más grande. Yo controlo todo lo que está pasando y todo lo que está sucediendo. Yo estoy por arriba de todo. Si vas a tenerle miedo, tenme miedo a mí. El único que puede darnos vida eterna. El único que está preparando un lugar para nosotros. No sabemos, tú y yo, no sabemos qué hay en la vida después de la muerte. Pero lo que sí sabemos es que en el otro lado de esta vida, ahí ya está Jesús. Está esperándonos a ti y a mí, porque Él prometió que Él iba a preparar lugar para nosotros. Es cierto, la vida eterna no tiene un beneficio solamente para la eternidad, porque cuando tú tienes y sabes que tienes vida eterna, ese beneficio empieza aquí en la tierra. Tu forma de vida es diferente. Hay cosas que tal vez puedan ser difíciles, pero todas ellas son pasajeras. Tu vida y mi vida, nuestras vistas, están en la vida eterna. Y de ahí proviene nuestra expresión de adoración. Adoramos a aquel que es más grande que todas las cosas. ¿Qué les parece si tomamos un tiempo? Vamos a nuestras preguntas en este día. La próxima semana vamos a regresar con la siguiente señal de lo que Juan nos está narrando acerca de Jesús, porque queremos, Juan quiere y todos nosotros queremos que todos nosotros podamos entender y comprender que Jesús es el Mesías y que cuando eso pasa recibimos vida eterna, y esa vida eterna trae beneficios en esta tierra y en la vida venidera. Que Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana.